Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí, por estar apoyando el contenido que estoy subiendo semana tras semana. Espero que se le estén pasando bien con los videos que hago, con los episodios del podcast. Y espero estarlos acompañando un ratito todos los días en, en sus quehaceres, ¿no? Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que por favor se suscriban si no lo han hecho y que le den like a los videos para que YouTube nos recomiende a más personas y así podamos hacer que este canal crezca un poquito más. El día de hoy quería hablarles de la Ouija. Para este video de Viernes de Misterio quería tocar este tema. Yo sé que para muchos que son fanáticos o que les interesa el tema de, de lo paranormal, del esoterismo, de las historias de terror, la Ouija es digamos, un tópico básico, ¿no? Dentro de todo lo que es la temática paranormal, ¿no? Eh, pero más allá de contar alguna historia, digamos, paranormal, alguna historia de terror que tenga como origen la Ouija, yo quería hablar sobre todo de el origen de esta y de cómo y por qué se ha convertido en un elemento tan popular y que forma parte valga la redundancia, de la cultura pop en gran parte del mundo occidental, ¿no? Yo creo que no existe alguna persona en el mundo que no haya oído hablar de la Ouija, a menos, como les digo, en el mundo occidental, ¿no? Todos, de una u otra manera, hemos escuchado hablar de la Ouija, sabemos más o menos de qué se trata, aunque nunca la hayamos jugado, pero estoy seguro de que todos conocemos a alguien que la ha jugado o que conoce a alguien que la ha jugado y que tenga digamos, alguna historia, digamos, paranormal relacionada con la Ouija, ¿no? Eh, entonces quería tocar el tema de la Ouija eh, desde desde este ángulo, ¿no? Para empezar, por si acaso hay alguien que no sepa cómo se juega la Ouija, porque quizás haya gente que tenga idea de más o menos lo que es, que quizás, bueno, es un tablero ahí con el que la gente se comunica con el más allá, con fantasmas o algo así, pero realmente no sabrán realmente cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la Ouija consiste en un tablero que contiene los números del 0 al 9, contiene todas las letras del abecedario y también contiene o tiene grabado la palabra sí, la palabra no y la palabra adiós. Eso es lo que está grabado o impreso en un tablero Ouija. Y además eh, trae consigo también un dispositivo que se le conoce como la planchette, que suele ser un dispositivo con forma de gota, plano, con una ventana en el medio que a veces tiene un cristal y a veces no, a veces simplemente es un agujero, que es el que sirve para señalar las letras y los números y las palabras que hay en el tablero. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente se supone que este juego no lo puedes jugar solo, o no, o es lo que se dice, ¿no? Digamos, en la cultura o lo que dicen los expertos, entre comillas, del esoterismo, espiritistas, brujos, que se supone que no es recomendable jugarlo solo, se recomienda jugarlo con varias personas, o jugarlo o usarlo, ¿no? El tablero Ouija con varias personas. Pero básicamente consiste en sentarte en una mesa o en el suelo, donde quieras, y colocar el tablero, colocas encima este dispositivo que les dije que se llama la planchette, y cada persona que esté participando en el- en la sesión de la Ouija deben colocar la punta de su dedo por encima o encima de este dispositivo. Y alguien que, digamos, hará la función como digamos, de anfitrión, ¿no? Por así decirlo. Inicia el juego preguntando si hay algún espíritu o en la habitación o en el lugar donde se está jugando. Y así es como básicamente se inicia el juego. Se supone que si hay alguna entidad, esta se va a comunicar a través del tablero moviendo este dispositivo, eh,
y señalando las letras que correspondan a la palabra que este espíritu o entidad paranormal quiera formar. Y así como se supone que se comunican, ¿no? El espíritu se supone que es el que mueve la planchette, este dispositivo. Y así es como básicamente se juega. ¿Por qué trae la palabra adiós? Porque se supone que tú no puedes terminar la Ouija, o sea, no te puedes parar de un momento a otro y ya y quitar el tablero y seguir a otra cosa, ¿no? Se supone que tú tienes que despedir a esa entidad con la que te has comunicado, ¿no? Entonces, por eso trae la palabra Dios. ¿Y por qué te debes despedir? Porque se supone que, según cuentan la leyenda, es que si tú no te despides y simplemente dejas de jugar la Ouija y te vas a otra cosa, eh, puedes dejar abierto un portal por el que pueden, digamos, ingresar o sí, pueden ingresar entidades negativas, espíritus malignos, demonios, etcétera, ¿no? Por eso es que se supone que trae la palabra adiós. Bueno, ahora que ya tenemos un poco más claro cómo se juega la Ouija para los que no tenían mucha idea al respecto, em, vamos a hablar de dónde viene la Ouija, cómo se origina. Realmente no hay que se sepa, no hay un origen exacto de la Ouija o de este, digamos, método para comunicarse con el más allá, ¿no? Se sabe que, digamos, es como una amalgama de distintos rituales espiritistas de distintas culturas. Se habla de culturas árabes, se habla del antiguo Egipto, pero realmente no hay un origen preciso. Lo que se intuye y a lo que muchos investigadores y gente que ha tratado de investigar el origen de ella es que es un cúmulo de prácticas espiritistas. Muchas de antiguos, como les digo, de antiguas civilizaciones o culturas, métodos que aplicaban brujos, mediums, y todo se amalgamó y dio como resultado este tablero que hoy en día conocemos como Ouija. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, o sea, antes, a principios a finales, perdón, del siglo XIX, eh, que es cuando hay un boom espiritista en los Estados Unidos, la Ouija no existía, o sea, no tenía ese nombre. Ese es un nombre que se inventa después y ya hablaremos de por qué se llama Ouija y cómo se creó el nombre. En, en Estados Unidos, como les digo, a finales del siglo XIX, tuvo digamos, una explosión de popularidad el tema espiritista. ¿Por qué? Porque en esta época se estaba llevando a cabo la guerra de secesión, era un país que estaba pasando por momentos muy violentos, además, más allá de estos conflictos bélicos que había dentro de los Estados Unidos, la esperanza de vida, por supuesto, era mucho menor que la que tenemos hoy en día. La gente moría muy joven, era muy fácil que tú perdieras a tus seres queridos muy rápido. Entonces, la fiebre del espiritismo eh, servía como, o sea, o caló tanto dentro de la cultura estadounidense porque era un mecanismo que ellos utilizaban como consuelo para comunicarse con sus seres queridos que habían fallecido, ¿no? Y digamos que era una forma de aliviar ellos el dolor que sentirían, ¿no? En ese momento. Em, de hecho, en Estados Unidos habían campamentos espiritistas, o sea, era una temática que había tomado mucha fuerza dentro de los Estados Unidos. Incluso la esposa del expresidente estadounidense, perdón, Abraham Lincoln, la primera dama Mary Todd Lincoln, incluso ella dirigió sesiones espiritistas dentro de la Casa Blanca para comunicarse con un hijo fallecido de ella, un chico que falleció a los 11 años. Entonces, imagínense lo que había eh, penetrado en la cultura estadounidense el tema sí, del espiritismo, del esoterismo, ¿no? Eh, de hecho, olvidé mencionarles un dato importante, que es que se sabe o se cree que el boom del espiritismo en Estados Unidos
se debe a un suceso que se hizo muy popular que ocurrió en el norte del estado de Nueva York, algo que le sucedió a dos hermanas llamadas Kate y Maggie Fox. Estas chicas supuestamente vivieron o sufrieron una actividad paranormal dentro de su casa. Ellas decían que podían comunicarse con espíritus del más allá que golpeaban las paredes como método de respuesta, ¿no? Eh, el caso se fue haciendo popular y se dice que estas mujeres recorrieron varios estados del país y que pudieron en varios salones donde se reunían con personas replicar este fenómeno. No se sabe qué tan cierto eran porque obviamente fue hace muchos años y realmente no hay cómo probar la veracidad de estos hechos, ¿no? Pero se supone que esta noticia se hizo, como diríamos ahora, viral en el país y que, digamos, este fue como el último empujón para que la cultura del espiritismo y el esoterismo se hiciera popular en los Estados Unidos. Ahora que ya sabemos más o menos de dónde viene digamos, el fanatismo de aquella época de los estadounidenses por el tema espiritistas, perdón, por el tema espiritista, ya podemos hablar de cómo se dio a conocer la Ouija como tal, o cómo se formó la Ouija tal y como la conocemos a día de hoy. Resulta que un empresario de nombre Charles Kenner leyó una noticia de un periódico que hablaba de un dispositivo que estaba causando furores en unos campamentos de espiritistas en el estado de Ohio. Y este fenómeno se trataba de un tablero que los espiritistas o los mediums estaban utilizando para comunicarse con el más allá. Y este tablero se estaba haciendo muy popular, había una fiebre, la gente iba a estos campamentos a que estos espiritistas los ayudaran a comunicarse con seres queridos, a hacerles preguntas a espíritus del más allá sobre el futuro, sobre el pasado, etcétera. Y este empresario vio en este tablero una oportunidad de negocio. Se supone que él pensó que o su idea fue comenzar a fabricar este tablero para hacerlo, venderlo y aprovecharse de esta fiebre por el espiritismo, ¿no? Y que cada quien tuviera su tablero en su casa, que cualquier persona común, sin ser un medium o sin ser un espiritista, pudiera tener un tablero de estos, ¿no? Em, Esa fue básicamente su idea de negocio. Entonces, este empresario Charles Kenner reúne a cuatro empresarios inversionistas, entre ellos a un abogado llamado Elijah Bond, quien fue una de las primeras personas en patentar el tablero Ouija. Aunque en ese momento, cuando él se adquiere la patente, no se llamaba Ouija, no tenía ese nombre, pero sí habían varias personas, tengo entendido que dos, que habían patentado el, el mecanismo, digamos, lo que es el cómo funciona un tablero con letras, palabras y el dispositivo para señalar las letras, que es el que les comenté que se llama la planchette. Eh, este fue uno de los primeros en hacerse con la patente de este dispositivo, de este tablero. Y bueno, este empresario, como les digo, Charles Kenner, lo reúne a él junto con otros dos empresarios para eh, ofrecerles o proponerles la idea de comercializar este tablero. Y es así como ellos cuatro forman una compañía llamada Kenner Nobel Company, que se iba a dedicar única y exclusivamente a la fabricación de tableros Ouija. Cuando ellos se reúnen y tienen esta idea y aceptan hacer esta inversión, el tablero no tenía nombre. Se cree falsamente que el nombre Ouija deriva de la combinación de dos palabras, oui, que significa sí en francés, y su equivalente en alemán, que es ya, que sería sí en alemán. Pero realmente este origen es equivocado. Digamos, esta leyenda que se creó realmente es falsa. En principio, eh, el nombre, no se decía que el nombre de la Ouija
lo había creado la cuñada de este empresario o de este abogado que había adquirido la patente, Elijah Bond, que se decía que su cuñada, quien supuestamente era una medium bastante poderosa, supuestamente se había comunicado a través de la Ouija con espíritus, o a través de este tablero con espíritus, y fueron ellos quienes le indicaron el nombre de- del tablero. Y según contaba la leyenda, el nombre que ellos le dieron es Ouija. Y supuestamente los espíritus le dijeron a esta mujer, a la cuñada de este abogado, que eso significa buena suerte. Pero realmente ese no es el verdadero origen. Se cree que el nombre viene de el nombre de una escritora de la cual esta mujer, la cuñada de este empresario, que por cierto se llama Helen Peters, ella siempre, o ella tenía cargada consigo siempre un relicario que tenía la foto o una fotografía de esta escritora que ella admiraba de nombre Huida. Entonces se cree que el nombre de este tablero está inspirado en el nombre de esta escritora que esta mujer admiraba, pero no se sabe realmente si es que ella le hizo una pequeña variación para no ponerle directamente el nombre de esta escritora o que quizás sea un problema o un error en la pronunciación y quizás al momento de registrar el nombre de este producto, de este tablero, quedó así. Pero digamos, el origen más realista del nombre de este tablero, que hoy se conocemos como Ouija, es este, que deriva del nombre de una escritora que esta mujer, cuñada de uno de los creadores de la Ouija, admiraba, ¿no? Entonces, este es realmente el origen más preciso del nombre Ouija que se conoce hasta ahora. Digamos, este es el más veraz. No hay, como les dije, el tema de combinar Wii y ya es falso. También la leyenda de que ella hizo una sesión espiritista y los espíritus fueron los que le indicaron el nombre para este tablero también se desmintió este, lo que se intuye es que, como les dije, el nombre se origina del nombre de esta escritora. Ahora que ya sabemos el origen del nombre de la Ouija como tal, el nombre que se le dio a este tablero, ya tenemos más, digamos, una idea más precisa de por qué la Ouija, digamos, se hizo tan popular dentro de los Estados Unidos. Ya sabemos que era un país que era fanático del tema espiritista, de estos rituales digamos, de brujería, de esoterismo. Entonces la Ouija caló muy fuerte gracias a esta predisposición de la gente a estos temas, ¿no? Em, y pasa que también a principios del siglo XX eh, es cuando ya la Ouija se termina, digamos, de asentar en la cultura popular estadounidense. Antes se había hecho conocida, fue creciendo su popularidad, pero pasa que en el siglo XX, como ya les dije, em, digamos, la Ouija alcanzó su peak de popularidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entre el 1910 y 1920, en plena Primera Guerra Mundial, eh, la gente volvió a recurrir a la Ouija para comunicarse con sus familiares que habían fallecido en la guerra, para preguntarle a los espíritus qué iba a pasar, cómo iba a ir la guerra, si iban a ganar, si iban a perder. La gente volvió a recurrir al esoterismo, al espiritismo, para, digamos, tener algún tipo de alivio en estas épocas tan duras, ¿no? Y este conflicto mundial ya terminó de afianzar a la Ouija. Y como la Ouija se había vendido como un tablero, o se había comercializado como un juguete, como un producto para todo el mundo, ya era como
que la gente no tenía que recurrir a un espiritista, a un experto en el tema para poder comunicarse con espíritus y saber el futuro, saber qué había pasado con sus familiares, poder comunicarse con sus familiares fallecidos, sino que cada quien en su casa podía tener esta herramienta para comunicarse con el más allá. Entonces, esto hizo que la Ouija se volviera casi que un instrumento doméstico común en todas las casas de los estadounidenses. De hecho, la Ouija se vendió tanto que en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, tan solo en 5 meses, o sea, tan solo en un periodo de 5 meses, una sola tienda departamental en Nueva York vendió 50.000 copias o 50.000 tableros Ouija. Imagínense el nivel de popularidad que tenía este tablero dentro de los Estados Unidos. O sea, básicamente vendían alrededor de 300 y pico de tableros diarios en esa época. O sea, eso es una locura. Entonces, como les digo, cada vez que había alguna situación, algún conflicto, alguna situación de, de incertidumbre dentro de los Estados Unidos, la gente recurría a estos mecanismos espiritistas o esotéricos para eh, obtener respuestas, para saber qué va a pasar, qué va a pasar con sus vidas y con la vida de sus seres queridos. Entonces, todos estos conflictos impulsaban cada vez más la popularidad de la Ouija. Y se llegó a ser tan popular que la Ouija en 1967 vendió 2 millones de copias, superando al Monopoly en ventas. Imagínense el nivel. Eso es como que un juego hoy en día se venda más que venda más que el Fortnite, un juego de mesa. O sea, un juego de video humilde venda más de un momento a otro que sí, que un Fortnite, que un Call of Duty. O sea, es una locura. Por supuesto, la Ouija siempre estuvo, o sea, a medida que su popularidad iba creciendo, los mitos alrededor de ella también se hicieron conocidos. Se hablaba de personas que habían cometido crímenes horribles porque un espíritu a través de la Ouija se comunicaba con ellos, personas que utilizaban la Ouija, bueno, personas no, detectives de la policía que usaban la Ouija supuestamente para resolver casos, para encontrar a personas desaparecidas, a personas asesinadas, un sinfín de leyendas y mitos que solo acrecentaban la popularidad, perdón, de este tablero. Y por supuesto, la Ouija, como no puede faltar, porque el humano es así, al humano le encanta odiar, la Ouija también tenía haters, ¿no? Y estos haters eran los mismos espiritistas, los mismos sí, brujos, videntes. Ellos odiaban a la Ouija porque gracias a ella la gente ya no los necesitaba a ellos como intermediarios, ¿no? Para comunicarse con el más allá, para comunicarse con espíritus, con sus seres queridos que habían muerto. Ya, digamos, este tablero Ouija había popularizado este, esta habilidad, ¿no? de poder comunicarte con el más allá. Entonces, por supuesto, ellos se fueron quedando o se vieron afectados en su negocio porque evidentemente esta gente cobraba por estos servicios, por llamarlo así, al igual que hoy en día. Em, Ellos en su época cobraban también por hacer sesiones espiritistas, por comunicar a la gente con el más allá. Entonces, claro, odiaron la Ouija porque esto disminuyó sus ingresos, ¿no? Pero ahora que ya sabemos todo esto de dónde se origina la Ouija, de dónde se origina el nombre de ella, por qué se hizo tan popular dentro de los Estados Unidos, cómo fue creciendo su popularidad y por qué razón, por supuesto de forma muy general, eh, por qué razón se hizo tan popular. Eh, Ahora vamos a ver por qué la Ouija pasó de ser casi un juego familiar, un juego
de entretenimiento, con un toque quizás de misterio, que es lo que le daba ese toquecito como de emoción, ¿no? Y que despertaba la curiosidad en la gente. Porque este juego lo jugaban desde las personas, o este tablero lo usaban desde las personas más humildes hasta las personas de mayor nivel económico, de mayor nivel académico y de todas las edades. Jugaban desde niños hasta adultos y abuelos, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué o cómo pasó la Ouija de ser como les digo, un juego de mesa casi familiar, un artículo del hogar, como, como puede ser unas cartas para jugar póker o para jugar cualquier juego. ¿Cómo pasó de esto a ser eh, un instrumento tan temido? Cómo pasó a ser de este juego, de ser un juego familiar a un instrumento peligroso que básicamente es la herramienta preferida de espíritus y demonios para entrar en la vida de la gente, ¿no? Resulta que en el año 1973 se estrenaba la película de terror por excelencia. Se trata nada más y nada menos que del Exorcista. Está de más decir el fenómeno que fue en su época esta película. Todos los que a los que nos gusta el tema del terror, películas de terror, todas las historias paranormales y tal, la gran mayoría sabemos el furor, bueno, el furor no, la, la ola de terror que desató esta película en los Estados Unidos y en el mundo. Eh, Todos hemos escuchado o hemos leído estas noticias de personas que se desmayaban dentro de las salas de cine, que vomitaban sus asientos, personas que no podían terminar de ver la película y que debían abandonar las salas de cine porque esta película los asustaba tanto que no aguantaban verla completa, ¿no? Incluso en muchos cines de Estados Unidos, afuera, eh, colocaban una ambulancia porque sabían que en cualquier momento alguna persona iba a sufrir de algún ataque de pánico o alguna persona se iba a descompensar, se iba a desmayar, entonces ya tenían preparada allí la ambulancia para atender a estas personas. Imagínense el nivel de terror que causó esta película. Pero ¿por qué esta película hizo que la Ouija ganara una mala reputación? Bueno, porque en esta película una de las protagonistas es una niña que se llama Regan, ese es el nombre del personaje, que es la niña que es poseída en la película. Eh, Ella se nos presenta jugando con un tablero Ouija en el sótano de su casa. Ella solita aparece en la película jugando con el tablero Ouija. Y ella dice, o en la película se nos muestra, que ella se está comunicando con un supuesto espíritu a través de la Ouija. Y este espíritu se llama, si mal no recuerdo, Capitán Hoodie. Que luego, con el correr de la película, nos enteramos que se trata de un demonio sumerio, si mal no recuerdo, de nombre Pazuzu, que se hacía pasar por un tal Capitán Hoodie y que era amistoso con esta chica, ¿no? Entonces, claro, en esta película que causó pesadillas, que dejó traumadas a tantas personas en aquella época, se nos muestra a una niña jugando la Ouija y que por consecuencias de la Ouija este demonio entró a su vida y la poseyó. Esto ya comenzó digamos, a generar la idea de que la Ouija podía hacer que tu vida se destrozara porque era un instrumento por el cual demonios podían poseerte, podían entrar a tu vida y- y destruirla, ¿no? Entonces, claro, la película empezó a sembrar esa idea en la gente y por supuesto no tardaron en llegar la iglesia no tardó en atacar a la Ouija, tachándola de que era algo peligroso, de que era que no lo debían jugar las personas. Los mismos espiritistas, brujos, decían que el tablero Ouija no lo podían usar las personas así como así, que eso solo se podía usar o ser usada por expertos en el tema, que supieran cómo manejar eh, una sesión de espiritismo y tal. Entonces, claro, eh,
esta película, como les digo, que aterrorizó a tantas personas y que básicamente nos cuenta que esta niña fue poseída por un demonio que entró a ella o que se pudo comunicar con ella por la Ouija, ya eso, digamos, eh, arruinó, entre comillas, la reputación de la Ouija. Y esta es la razón por la que casi de la noche a la mañana la Ouija pasó de ser, como ya les mencioné antes, un juego de mesa para la familia a ser el instrumento predilecto del diablo para entrar a tu vida, ¿no? Entonces, es así como la Ouija se volvió un objeto que genera terror en la gente, ¿no? Pero lejos de quitarle popularidad, más bien la incrementó, creo yo. ¿Por qué? Porque a raíz de esta película del Exorcista se comenzaron a escribir más guiones de películas basados en la Ouija, novelas, relatos. Empezaron a usar la Ouija para crear historias de terror. Eh, y su popularidad no bajó, pero lo que sí cambió fue el cómo la percibía la gente. Pero se siguió hablando de ella. Hoy en día se siguen vendiendo tableros de Ouija. Hoy en día la gente, sobre todo los jóvenes, siguen teniendo curiosidad por jugar, por intentar poner a prueba este tablero, ver si es verdad que, que te puedes comunicar con el más allá usando un tablero Ouija. Se siguen escribiendo historias basadas en este tablero y yo creo que esto seguirá así por muchos años porque creo que ese punto de misterio de será verdad o no será o será mentira, que esto en verdad sirve para comunicarse con el más allá, creo que este punto que genera esta intriga seguirá haciendo que la gente continúe hablando de la Ouija y que la Ouija siga siendo tema de conversación para quienes se ven llamados o atraídos a todo el tema paranormal, bien sea porque creen en ello o porque les parece interesante. Y bueno, gente, este es el tema que quería traerles hoy para este video de viernes de misterio. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se lo hayan pasado bien y que les haya parecido interesante el origen de esta fuente de misterio y de historias de terror llamada Ouija. Gracias como siempre por estar acá disfrutando digo yo, que disfrutando de estos videos. Gracias por estar aquí apoyando el canal. Les recuerdo que por favor se suscriban si no lo han hecho y que le den like al video para que más personas puedan eh, ver estos videos, que YouTube lo recomienda a más personas y así hacer que este canal crezca poquito a poquito. Muchas gracias de nuevo, yo soy Henry y nos vemos en un próximo video. Adiós.